Hola profe, cordial saludo. Mi nombre es Oscar Zapata Jiménez y este es mi video sobre el ciclo celular. Bueno, el ciclo celular se le conoce también como la forma de división dándole lugar a células nuevas. Esta, esta parte de la reproducción de la célula se llama interfase. Esta interfase está dividida en otras fases, las cuales la G1, la S, la G2 y la M. En la fase G1 es donde la célula está recién dividida, donde está en etapa de crecimiento y se prepara para dividirse. También existe la etapa G0, que la célula sale de este ciclo, no se está preparando para dividirse, sino que solamente está en la etapa de crecimiento, pero cuando se requiere puede entrar en este ciclo de la interfase. Luego sigue la fase S, que es donde se sintetiza una copia del ADN. Y en la fase G2 es donde aparecen los cromosomas, se organiza el material genético y se prepara para la división celular. Ahí es donde entra a la fase de la mitosis, la cual comprende diferentes fases dentro de esta división celular. Bueno, aquí encontramos las fases de la mitosis, que empieza pues con la interfase, que fue lo que expliqué en la diapositiva anterior. Y empezamos con la profase. En la profase es donde ya la célula se prepara para dividirse y es ahí donde los centriolos, o sea que son unos organelos de la célula, se van para los extremos de la célula y aparecen unos microtúbulos que van apareciendo por toda la membrana, por todo el citoplasma. La membrana nuclear empieza a desaparecer y así todos los cromosomas quedan libres en el citoplasma. Luego pasamos a la metafase, donde podemos ver que los centriolos ya están más ubicados en los extremos de la célula y que los cromosomas están ubicados en el centro de la célula. Estos cromosomas se unen a los microtúbulos por el centro, que es el centrómero, y pasan a la anafase, donde ya los cromosomas se dividen en cromátidas. Empiezan, gracias a los microtúbulos, empiezan a acercarse a los centriolos y ahí donde ya termina pasa a la telofase, que ya empieza a aparecer la membrana nuclear, donde ya todas las cromátidas se unen y se juntan gracias a la membrana nuclear, y en la membrana celular empieza a estirarse y empieza a haber una división. Cuando ya termina la telofase es donde aparecen las dos células hijas que tienen la misma carga genética, tienen el mismo número de cromosomas y tienen toda la información genética de la célula madre, que fue la que empezó a dividirse al principio. O sea, estas células tienen toda la información genética de la célula madre y entre ellas son idénticas también, tienen la misma información tanto la una como la otra. Luego de que ya se divide la célula es donde empieza nuevamente el ciclo de la interfase, o sea el ciclo de la división, de prepararse la célula para la división celular. La división de las células procariotas es un proceso más simple que las células eucariotas. En este caso, la célula procariota tiene un cromosoma bacteriano en el cual se encuentra pues todo el material genético y toda la información genética. Antes de empezar la división celular, este cromosoma bacteriano se duplica dentro de la célula y se une a la membrana celular. Cada uno pues del cromosoma bacteriano, pues uno duplicado y el original, se unen a la membrana celular, y ahí es ahí donde la bacteria empieza a crecer, empieza a alargarse. Cuando ya la célula llega, digamos, al doble de su tamaño, empieza la división celular, donde empieza a fracturarse la membrana celular
y empieza a dividirse ya con el cromosoma bacteriano a los extremos de la célula. Al final ya podemos ver que se forman dos células hijas con la misma información genética, idénticas pues a la célula madre. Listo, profe, este fue mi video y muchísimas gracias.